Terapia dirigida asociada a la bioseñalización PI3K y el tratamiento del cáncer por Fernando Alberto Sáenz Churón, Gerardo Andrés de la Cruz Fuentes, Juan José Contreras Castro, Sharik Daniela Cotina Guzmán y Rosa Margarita Corso Restrepo. ¿Qué es una vía de señalización? Es una descripción de una serie de reacciones químicas en las que un grupo de moléculas de la célula trabajan juntas para controlar las funciones celulares, como la multiplicación o destrucción celular. Las células reciben señales del entorno cuando una molécula, como una hormona o factor de crecimiento, se une a una proteína específica llamada receptor sobre la célula o dentro de ella. Después de que la primera molécula de la vía de señalización recibe la señal, se activa otra molécula y este proceso se repite durante toda la vía de señalización hasta que la última molécula se activa y cumple con la función celular. Cuando un ligando se une a un receptor de superficie celular, el dominio intracelular del receptor adopta una forma nueva que puede activarlo como una enzima o que le permite unirse a otras moléculas. Los cambios en el receptor ponen en marcha una serie de pasos en la señalización y esta reacción en cadena puede conducir finalmente a un cambio en las características o el comportamiento de las células. Bueno, la familia de PI3K constituye un gran grupo de proteínas quinasas de serinatrionina, que incluyen el fosfatidilinositol quinasa, las proteínas quinasa dependientes de ADN y todas las que vemos aquí en pantalla, entre otras. Ahora, la vía PI3K es activada por diferentes vías, ya sea por interacción con receptores tirosinquinasa, la interacción de la PI3K con IRS, la activación de la vía RAS o la activación por vía GPCR, que son receptores acoplados a proteínas G. Ahora, esta vía es estimulada fisiológicamente como consecuencia de muchos factores de crecimiento y factores reguladores. La PI3K activada fosforila el fosfatidilinositol 3,4-difosfato o PIP2, convirtiéndolo en el segundo mensajero fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato o PIP3, el cual, corriente abajo, conduce a la activación de la proteína AKT. Ahora, la inhibición de los componentes de la vía PI3K puede hacer oposición o sobreponerse a la resistencia a quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal y a los agentes dirigidos en cáncer. Un mecanismo potencial para esta oposición es la potenciación de la apoptosis. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se han realizado con compuestos relativamente no específicos y podrían reflejar la inhibición de quinasas similares a PI3K activadas por daño o irradiación al ADN. Contexto fisiológico y fisiopatológico. En el contexto fisiológico, la vía de señalización PI3K tiene como principal función en el cuerpo el crecimiento y proliferación celular, ayudando en la generación de tejidos en el organismo. A su vez, evita la muerte celular programada y promueve la supervivencia de dichas células. El problema ocurre cuando varias alteraciones genéticas como amplificación, mutación y arreglos cromosómicos comprometen la vía PI3K, generando su activación permanente. Cuando es así, el anterior mecanismo permite que una célula, aún en malas condiciones, resista a la apoptosis, sobreviva y prolifere, contribuyendo de esta manera a la inestabilidad cromosómica que se relaciona con el desarrollo de múltiples tipos de cáncer. En sí, PI3K es un blanco frecuente de activación mutacional. Las más frecuentes mutaciones genéticas en cáncer de seno son aquellas mutaciones que se dan en el gen P110. También ocurren en cáncer de colon, de ovario, de cabeza, gástrico, etc. Y a pesar de que las mutaciones y translocaciones de P85 son raras, sirven para hacer énfasis en la importancia de la vía. ¿Cómo funciona la terapia dirigida contra el cáncer? Las terapias dirigidas contra el cáncer son fármacos u otras sustancias que bloquean el crecimiento y diseminación del cáncer al interferir en las moléculas específicas que participan en el crecimiento, el avance y la diseminación del cáncer. Las terapias dirigidas contra el cáncer se llaman algunas veces fármacos dirigidos molecularmente, terapias dirigidas molecularmente, medicinas de precisión o términos semejantes. Las terapias dirigidas difieren de la quimioterapia en varias formas. Las terapias dirigidas actúan como blancos moleculares específicos que están asociados con el cáncer, mientras que la mayoría de las quimioterapias regulares actúan en todas las células que se dividen con rapidez, normales y cancerosas. Las terapias dirigidas se eligen o se diseñan deliberadamente para que actúen en sus blancos, mientras que muchas quimioterapias regulares se identifican porque destruyen células.
Las terapias dirigidas son con frecuencia citotásticas, es decir, que bloquean la proliferación de las células tumorales, mientras que las sustancias ordinarias de la quimioterapia son citotóxicas, es decir, que destruyen las células tumorales. Muchas terapias dirigidas contra el cáncer han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y de Medicamentos para tratar tipos específicos de cáncer. Otras se investigan en muchos estudios clínicos y muchas más están en estudio preclínico. Bueno, ¿cómo se da el tratamiento del cáncer para la vía PI3K? En contraste con P53 y otras vías supresoras tumorales, la vía del PI3K se activa con el cáncer, convirtiéndola en un blanco terapéutico óptimo, ya que es más fácil inhibir los eventos de activación que reemplazar la pérdida de la función supresora de tumores. La inhibición de los componentes de la vía PI3K puede hacer oposición o sobreponerse a la resistencia, la quimioterapia, la radioterapia, terapia hormonal y a los agentes dirigidos en cáncer. Un mecanismo potencial para esta oposición es la potenciación de la apoptosis. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se han realizado con compuestos relativamente no específicos y podrían reflejar la inhibición de quinasas similares a PI3K. En este caso, la rapamicina y sus análogos inhiben la vía Raptor-mTOR, regulando de forma negativa los procesos de traducción proteica y crecimiento celular, siendo este el efecto deseado sobre un tejido tumoral. El Apelisib es un medicamento de terapia dirigida conocido como un inhibidor de PI3K, que bloquea una forma de la proteína PI3K en las células cancerosas, lo que puede ayudar a detener el crecimiento de las células. Se administra de forma oral mediante una pastilla que se toma una vez al día y algunos de sus efectos secundarios son niveles altos de azúcar en la sangre, signos de problemas renales, náuseas y vómitos. Esta sería la bibliografía consultada y muchísimas gracias por su atención.